Saludos cordiales. Vamos a implementar una infraestructura de alta disponibilidad, esto utilizando Cluster. ¿Qué base de datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar MariaDB. Entonces, para esto vamos a tener nuestro VirtualBox. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente agregamos una nueva máquina. Aquí ustedes pueden poner que este va a ser el nodo 1. Seleccionamos la imagen directamente desde aquí. Vamos a hacerlo con el Ubuntu 23.04. Damos clic en siguiente, damos clic en siguiente, y con esto nosotros tenemos listo el nodo 1. Una vez que hemos terminado de realizar la instalación, lo que debemos verificar es que esta red debe estar como adaptador puente, ¿sí? Entonces damos clic en aceptar. Entonces terminamos de instalar. Luego, para no volver a instalar nuevamente los otros dos nodos, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Miren, simplemente hacemos un clic derecho, damos clic en clonar, y este va a ser mi nodo 2. Aquí hay una parte muy importante. Esto sería tanto para el nodo 2 como para el nodo 3. Aquí lo que nosotros debemos seleccionar en las políticas de dirección de las direcciones MAC, debemos seleccionar generar nuevas direcciones MAC, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta y verificar que esté seleccionada esta opción. Damos clic en terminar y tenemos el nodo 2 y el nodo 3, ¿sí? Entonces, en el ejemplo específico en el que yo estoy realizando, tengo el nodo 2, tengo el nodo 3 y este sería el nodo 1. Ahora, el siguiente paso es verificar las direcciones IP. Entonces, para verificar las direcciones IP, ¿qué hacemos? Un IP add, y el nodo 1, esa sería la dirección IP, la 126. En el nodo 2 sería el 129 y el nodo 3 130, ¿sí? Entonces, una vez realizado esto, ¿cuál sería el siguiente procedimiento? Crear las sesiones, ¿no? Para cada uno de los servidores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, el nodo 1, miren, tengo configurado y guardado ya el inicio de sesión con la dirección IP 126. Vamos a verificar el nodo 2, este debería ser el 129, y el nodo 3 vendría a ser el 130. Entonces, de esta manera que estamos garantizando el acceso, ¿sí? el acceso a todos los servidores y poder realizar la administración de las bases de datos. Una vez instalado todo esto, para poder realizar la instalación de MariaDB, ¿qué es lo que hacemos? Primero, una actualización de Linux. Para eso simplemente hacemos un apt-get update -y. Esto lo hacemos en los 3 nodos. Luego instalamos MariaDB también en los 3 nodos. Luego verificamos, ¿no?, que el servicio de MariaDB se esté ejecutando. Entonces esto igual lo hacemos en los 3 nodos. Verificamos el estado de MariaDB, también esto en los 3 nodos. Y finalmente nosotros debemos agregar una contraseña, modificar la contraseña del root, pero de la base de datos, es decir, el root de MariaDB. Para esto, miren, con este comando me va a salir algunas opciones, y de todas las opciones, lo único, sí, en donde nosotros debemos tener precaución es aquí, ¿no? En donde me dice que si yo deseo cambiar el password del root, nosotros decimos que sí y agregamos la nueva contraseña. En el ejemplo mío, en el específico, yo simplemente lo he agregado del 1 al 9. Obviamente que por cuestiones académicas, bueno, lo he agregado de esta manera, pero ustedes saben que ya en una base de datos en producción, bueno, deben tener las contraseñas, deben cumplir algunas políticas. Entonces esto sería igual en las 3, ¿sí? en los 3 nodos, en las 3 bases de datos, en el nodo 1, en el nodo 2 y en el nodo 3. Bien, entonces vamos a proceder a realizar la configuración en cada uno de los nodos. Entonces, para esto ingresamos al PuTTY. Empezamos con el nodo 1. Entonces tengo aquí el nodo 1. ¿Cuál es el usuario?
que ustedes ingresaron y la contraseña con la que ustedes configuraron el servidor. Entonces, para todas las configuraciones recuerden que debemos estar como superusuarios. ¿Y qué me dice? Entonces aquí yo debo crear, miren, aquí yo debo crear un archivo que se llama galera.cnf. Entonces miren qué es lo que hacemos. Esto copiamos. Y ¿qué debemos hacer? Agregamos esta línea de código. Entonces aquí en el nodo 1, ¿qué es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta? Son estas direcciones IP. ¿Sí? Aquí deben ir las direcciones IP de todos los clústeres. Entonces miren, el clúster 1 tenía la dirección IP 192.168.100.126, el segundo 100.129 y el tercero sería 100.130. Y en el nodo 1, miren, y en el nodo 1 nosotros debemos agregar aquí cuál va a ser la configuración en el nodo 1, la dirección IP del nodo 1. Entonces, ¿cuál va a ser? Sería el 100.126. Y las mismas configuraciones es para los otros nodos, pero lo único que cambia es esto, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos la dirección IP del nodo 1 y aquí ¿qué debería ir? Pues aquí todas las direcciones de todos los nodos, pero aquí debería ir la dirección del nodo 2. En el nodo 3 lo mismo, las configuraciones de todas las direcciones de IPs, y aquí que debería ir la dirección, en este caso sería del nodo 3. Entonces si nosotros venimos a verificar, miren, tenemos de aquí agregado, ¿no? Entonces tenemos las configuraciones, por ejemplo del clúster, que esto es importante. Entonces miren, tenemos las direcciones IPs, sí, las direcciones IPs sería del nodo 1, este sería del nodo 2 y del nodo 3. Como la configuración yo lo estoy realizando en el nodo 1, entonces ¿qué dirección IP va aquí? La del nodo 1, sería la 126. Entonces con esto, ¿qué es lo que hacemos? Guardamos y salimos y realizamos las mismas configuraciones en los demás nodos. Una vez terminado de realizar las configuraciones, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es detenemos el servicio de MariaDB en los 3 nodos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente copiamos este comando y con esto nosotros verificamos, detenemos todos los servicios de MariaDB. Y como nosotros iniciamos el clúster, iniciamos con este comando. Y cómo verificamos, miren, cómo verificamos si el clúster se encuentra bien configurado. Entonces sería con este comando. ¿Y qué pantalla me debería visualizar? Sería la siguiente. Entonces miren, miren, me dice que sí, esto es, miren, la configuración del clúster 1. Y si podemos verificar, miren, podemos ver la dirección IP, que es IP espacio ADD. Y miren, es la 126. Entonces, control L, limpio la pantalla. Y esto sería la contraseña del root, que en mi caso es igual lo mismo del 1 al 9. Y miren, tengo todas las configuraciones, ¿sí? Entonces tengo tanto del clúster 1, del clúster 2 y del clúster 3. Miren, tengo todas las configuraciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, en el primer nodo, aquí en el primer nodo, nos vamos a conectar a la base de datos. La contraseña es del 1 al 9 y vamos a crear una base de datos. Entonces voy a crear una base de datos que se va a llamar DB1 y también otra que se va a llamar DB2. Listo, creado las bases de datos en el nodo 1.
salimos. Y ahora en el nodo 2, vamos acá en el nodo 2, esto vamos a verificar. El nodo 2 es la 129. Entonces ingresamos, ¿sí?, en el nodo 2, la contraseña. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ver todas las bases de datos. Entonces aquí sería un show database y miren, estamos haciendo la consulta. Miren, en el nodo, estamos en el nodo 2 y las bases de datos nosotros habíamos creado, pero en el nodo 1. Entonces miren, desde el nodo 2, entonces miren, con todo esto, con este clúster nosotros estamos verificando que sí se está realizando las réplicas en cada uno de los nodos. Y podemos observar, ¿no? Miren, aquí tenemos la base de datos que habíamos creado. Tenemos el DB1 y el DB2. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí en el nodo 3. La contraseña. Y lo mismo, ¿no? Hacemos un show database. Y miren, tenemos DB1, DB2 y DB3. Entonces, vamos a hacer una última prueba. Entonces, igual aquí en el nodo 1. Vamos a ingresarnos nuevamente la contraseña y aquí vamos a crear otra base de datos que va a ser DB3. Verificamos en los otros nodos DB3, verificamos en el último nodo DB3. Sí, entonces miren, de esta manera nosotros hemos creado una infraestructura de alta disponibilidad. ¿Qué base de datos hemos utilizado? Hemos utilizado MariaDB. Entonces, esto sería, bueno, de acuerdo a la última práctica. Con esto estaríamos demostrando, ¿no?, la parte teórica, y lo hemos plasmado mediante